¿Han pensado qué es la libertad? Esa capacidad humana de actuar a voluntad, de ir sin que nos interponga una dirección o la manera en la que tomamos decisiones. Bienvenidos al episodio de hoy, donde exploraremos las ideas filosóficas que han dado forma a nuestra comprensión de la libertad, con dos de los pensadores claves, Immanuel Kant y Tomás Moro. Kant, con su teoría de la autonomía y libertad moral, que nos invita a reflexionar sobre cómo la libertad está ligada a la razón y a la moralidad. Y por su parte, Tomás Moro, en su obra Utopía, donde nos plantea una visión de la libertad en una sociedad ideal, cuestionando las estructuras de poder y las injusticias de su tiempo. Ambos tienen visiones diferentes sobre la libertad, influenciadas por sus contextos históricos, filosóficos y religiosos. A continuación, explicaremos qué pensaban ambos sobre la libertad. Por su lado, comenzamos con Immanuel Kant, uno de los filósofos más importantes de la modernidad, y su concepción de la libertad está estrechamente vinculada a la filosofía moral y ética, especialmente a su teoría del imperativo categórico, abordando temas de libertad como autonomía moral, ley moral y además el determinismo. Para Kant, la libertad no se entiende simplemente como la capacidad de hacer lo que se desee sin restricciones, sino como la capacidad de actuar conforme a la razón y a la moral. La verdadera libertad, para Kant, se da cuando una persona actúa de acuerdo con sus principios universales y autónomos, en lugar de estar sometidas a impulsos externos o deseos sensoriales. Según Kant, los seres humanos son libres cuando actúan según la ley moral que han dado a sí mismos, es decir, cuando siguen lo que él llama la ley moral o el imperativo categórico, un principio que manda actuar solo según máximas que pueden ser universalizadas. En este sentido, la libertad se vincula estrechamente con la moralidad y la razón. Kant también trata la cuestión del determinismo. Aunque el mundo físico sigue las leyes casuales de la naturaleza ligadas al determinismo, él cree que los seres humanos, como agentes morales, pueden actuar libremente dentro del marco de la razón. Eso significa que, aunque estemos en un mundo determinado, podemos ejercer nuestra libertad en el ámbito moral. Como nuestro segundo filósofo del día, Tomás Moro, hombre nacido en 1478 y muerto en 1535, conocido por su obra Utopía, lanzada en 1516, en la que imagina una sociedad ideal ligada a su concepción de la libertad, influenciada por su visión cristiana del mundo y por las circunstancias de su época, viendo la libertad desde la ley divina, el bien común y la crítica a la libertad sin moralidad. Para Moro, la libertad humana tiene un sentido moral y teológico profundamente relacionado con Dios. Él veía la libertad como un don divino, pero subraya que la verdadera libertad se encuentra en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Según Moro, el ser humano es libre cuando se somete a la ley divina y moral, y esta libertad es ejercida a través de la virtud y el respeto por los principios cristianos. En su obra Utopía, Moro describe una sociedad ideal en la que los individuos disfrutan de una libertad, pero que está orientada hacia el bienestar común. La libertad en Utopía no es una libertad individualista, sino una libertad colectiva, que busca el bien y la armonía para toda la comunidad. Esta concepción tiene una fuerte influencia en su pensamiento político, donde subraya la importancia de las leyes y la justicia para garantizar la libertad de todos. Tomás Moro era un crítico con la idea de libertad sin moralidad. En Utopía, los ciudadanos tienen libertad para tomar decisiones dentro de un marco ético y moral que contribuye al bienestar de la sociedad. Moro también veía con escepticismo las libertades sin límites, pues creía que una libertad sin principios podía llevar al caos y la corrupción. Sus puntos de encuentro. Aunque Immanuel Kant
y Tomás Moro tienen enfoques diferentes sobre la libertad, comparten algunos pensamientos similares, como la vinculación de la libertad con la moralidad, ya que Kant ve la libertad como actuar conforme a la ley moral racional, mientras que Moro la entiende como vivir de acuerdo con los principios cristianos. Tanto Kant como Moro creen que la libertad no significa ausencia de leyes, sino actuar dentro de un marco moral o legal que guíe la conducta hacia el bien. Ambos filósofos ven la libertad no como una mera capacidad de hacer lo que se desee, sino como una forma de actuar éticamente, ya sea guiando por la razón o por principios religiosos. Por otro lado, sus puntos de discordia. Tanto Immanuel Kant como Tomás Moro tienen diferencias fundamentales sobre la libertad. Kant la ve como una autonomía individual basada en la razón y la moralidad universal, donde la libertad verdadera es actuar conforme a principios racionales elegidos por el individuo. Por ejemplo, un juez que aplica la ley imparcialmente según la razón, sin influencias externas, está ejerciendo su libertad. En cambio, Moro considera que la libertad está vinculada a la religión y el bien común, y debe estar guiada por principios cristianos. En su famoso libro, Utopía, la libertad individual está subordinada a las leyes que promueve el orden social y la moral religiosa, como un ciudadano que vive de acuerdo a las enseñanzas cristianas para el bienestar colectivo. Así Kant prioriza la autonomía personal, mientras que Moro subraya la importancia del orden social y la moral religiosa. Su trascendencia. Immanuel Kant y Tomás Moro hicieron aportes significativos a la comprensión de la libertad, aunque desde perspectivas diferentes. Kant, filósofo ilustrado del siglo XVIII, vinculó la libertad con la autonomía racional. Para él, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que desees sin restricciones, sino en actuar de acuerdo a los principios morales universales que uno mismo se da, es decir, seguir la ley moral interior. Según Kant, la libertad es la capacidad de autodeterminarse de manera ética, lo que ha dado una dimensión profundamente ética y racional. Por otro lado, Tomás Moro, humanista y filósofo del Renacimiento, exploró la libertad desde su visión de una sociedad ideal. En su obra Utopía, Moro propone una comunidad en la que la libertad individual está subordinada al bienestar común y al orden. Moro muestra cómo una estructura política justa debe proporcionar un espacio para que las personas vivan de manera libre y virtuosa. En resumen, y ya para finalizar, tanto Immanuel como Moro ofrecen visiones claves sobre el concepto complejo de libertad. Aunque desde contextos y enfoques distintos, destacan que la libertad no es solo la ausencia de restricciones, sino la capacidad de actuar de manera ética y en armonía con el bien colectivo. Involucra tanto la autodeterminación individual como la responsabilidad hacia los demás y sigue siendo un tema central en la reflexión filosófica y política, además de la toma de decisiones de nuestro día a día. Esperamos que le haya gustado mucho este capítulo. Nos vemos próximamente en otro.